Ok, entonces lo que venía diciendo es que la primera cosa, y después pueden escuchar esa primera parte, aquellos que no escucharon la primera parte. Bueno, lo primero es llegar vivos al final del coronavirus. Eso hay que estar claro. Primera misión fundamental que tenemos es continuar viviendo, continuar viviendo. ¿Mm? En segundo lugar, continuar viviendo con recursos, continuar viviendo con el entusiasmo, continuar viviendo con la tranquilidad, continuar viviendo con seguridad, continuar viviendo con decisión. ¿Mm? Continuar viviendo con poniendo en práctica nuestra capacidad resiliente, que es, tengo recursos para utilizar esto. Ahora, para que esto sea así, tenemos un previo, ¿verdad? Que tiene que ver con la pregunta, ¿soy yo digno de seguir viviendo? ¿Soy yo digno de continuar haciendo esfuerzo para lograr mis objetivos? ¿Merezco continuar en esto? Y para eso nosotros hemos diseñado esta herramienta. Esta herramienta que, bueno, ya tiene unos cuantos años, es una herramienta que hemos trabajado mucho con personas y organizaciones, que es lo que llamamos MESEPO, ¿verdad? La herramienta MESEPO. ¿Que en qué consiste? Son las siglas, ¿verdad? Son las iniciales de merecimiento, competencias y capacidades, posibilidades y oportunidades. Esta es la herramienta. ¿Ya? Y de esta herramienta vamos a estar conversando. ¿Mm? Es decir, si comenzamos por el principio, si yo siento ansiedad, es porque yo no estoy reflexionando. ¿Mm? Si yo esa ansiedad la convierto, ¿se acuerdan de las emociones viajeras? La convierto en curiosidad. Ah, wow, sorpresa, me quedé sin trabajo. Wow, me quedé sin trabajo. Esa es una emoción viajera, esa respuesta, ¿verdad? La sorpresa. ¿Hacia dónde lo voy a canalizar? Entonces, curiosidad. Me quedé sin trabajo. ¿Y cómo hago? ¿Qué puedo hacer para conseguir un trabajo? Es decir, para conseguir una generación de recursos. ¿Ya? Con lo que tengo. Entonces, por eso la primera pregunta es, ¿merezco yo tener trabajo? ¿Merezco yo sobrevivir al coronavirus y que una vez que el coronavirus sea superado, tener una fuente de ingresos? ¿Soy digno de eso? ¿Me lo merezco? ¿Qué hacemos con esta herramienta? Vamos evaluando de 0 a 10. Entonces, primera pregunta, ¿soy digno y merezco tener una fuente de ingresos para mí y para mi familia? Ok. Si la respuesta es más de 7, voy al paso siguiente. Si es menos de 7, tengo que abordar la autoestima, porque algo está pasando con mi autoestima, ¿verdad? Si yo me califico por debajo de 7 en cuanto a que soy digno y merezco una fuente de ingresos para mí y para mi familia, tengo un problema severo de autoestima. ¿Ya? Entonces, tengo que utilizar otra herramienta, las herramientas de autoestima. Ahora, si mi respuesta está por encima de 7, si mi corazón dicta, sí, sí, sí te lo mereces, si eres digno de eso, sí. Tengo que ir al siguiente paso, tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento? ¿Ya? Fíjense que hace muchos años asistí yo, comienzo de los 90,
hacia finales de los 80, comienzos de los 90, empezó un movimiento fuerte en las empresas, sobre todo por la llegada de toda esta tecnología que ya invadió el mundo. Empezó a aparecer un término que se llamaba empleabilidad. Supongo que todavía lo utiliza. Que no es que usted tenga un empleo, no es que usted tenga un cargo, sino que usted tenga la capacidad de ser necesitado por otros. Que lo que usted tiene, ¿verdad? Como competencia, como capacidad, como conocimiento, la gente diga, yo necesito eso que tiene fulanito, yo necesito eso que tiene Luis, por ejemplo, ¿ya? ¿Mm? Y esas son las competencias. ¿Qué competencias tengo? Entonces, en este concepto de empleabilidad hay un elemento de flexibilidad importante. Fíjense que aquí hay una diferencia bien notable, generalmente se presenta entre varones y hembras, o entre lo masculino y lo femenino. Generalmente los varones, o aquello donde predomina el componente endocrino, neuroendocrino masculino, si aprenden a hacer algo, siempre quieren desenvolverse con ingresos económicos desde ese algo. Por ejemplo, yo, médico psiquiatra, bueno, entonces yo lo único que sé es ver personas que tienen severos problemas emocionales o mentales y no sé hacer más nada. Este es el enfoque directo, ¿no? Entonces no sé hacer más nada. Y por lo tanto, ¿quién es mi target? ¿Quiénes son los que me necesitan? Bueno, únicamente aquellas personas que tienen trastornos emocionales, trastornos. En cambio, si yo tengo flexibilidad y abro mi espectro, y además, tal cual como lo concebimos en la medicina del siglo XXI, que todo está conectado, que nuestro cuerpo es un solo sistema, yo puedo contribuir, por ejemplo, a mejorar el cuadro clínico de alguien que tenga una artritis a través del poder mental, por ejemplo. Ok, entonces ahí abro mi espectro. Después, ¿trabajo para una compañía de seguro o trabajo por mi cuenta? Ok, si trabajo para una compañía de seguro voy a depender de esa compañía de seguro. Pero suponte que yo pierdo ese trabajo, entonces, ¿qué otra opción tengo? Bueno, hago una consulta privada. O busco otra opción. O de repente, si lo que toca es hacer de jardinero, pues puedo mutar a jardinero. Entonces, ese concepto de empleabilidad se ha venido imponiendo y creciendo en la medida en que la vida se ha hecho más compleja y en donde ha cambiado completamente la manera de desenvolvernos en el mercado de trabajo. ¿En qué otro sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en los años 50 del siglo pasado, cuando una persona entraba en una empresa, sabía que tenía 30 años por delante dentro de esa empresa, donde podía ir ascendiendo o no, dependiendo de cómo pusiera en marcha su competencia. ¿Ya? Yo recuerdo, por ejemplo, un tío que nos contaba con muchísimo orgullo cómo él llegó a un importante laboratorio y llegó de Office Boy, es decir, era el que llevaba correspondencia de un lado a otro. En esa época la correspondencia era escrita en papel. Y entonces su trabajo era llevar eso. Y en 28 años de trabajo llegó a gerente general del laboratorio. Es decir, el cargo más alto posible al no ser miembro de la familia que era dueña del laboratorio. Y él lo exhibía con mucho orgullo y tenía una carta colgada en la pared donde él la exhibía y decía, miren, esto es lo que hay que hacer, muchachos. Además, nos educaba a nosotros de esa manera. Decía, usted con responsabilidad, con paciencia, disciplina y responsabilidad, usted va a lograr pues algo como lo que yo logré. Y ese era su estilo.
Y eso era vigente y valía en esa época. Pero después, sobre todo después de los 80, el mundo empezó a cambiar y apareció este fenómeno de la empleabilidad. Una empresa te contrata por un año y al año te dice, bueno, ya, muchas gracias por su servicio y váyase, ¿no? Que necesitamos es otro. Y eso cada vez se está acelerando más. De tal manera que la competencia de empleabilidad ha ido sustituyendo a yo sé hacer esto. Y la otra característica interesante de la empleabilidad es la posibilidad de desarrollar un distintivo que te coloque como especial. Un distintivo, ¿no? Entonces, tenemos que examinar con qué cuento. Cuento con qué cuento. ¿Mm? Y me refería a lo de los géneros porque, por ejemplo, en eso, las mujeres o el lado femenino de nosotros tiende a tener un espectro más amplio, quizás por la propia naturaleza de tener que cuidar las crías y de garantizarle a la cría que va a tener alimento. Y uno ve que, por ejemplo, una mujer se queda sin trabajo y consigue más rápidamente trabajo que un varón. ¿Por qué? Porque flexibiliza, en primer lugar, flexibiliza, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer de barrer, ¿verdad? Como hacen, por ejemplo, muchos migrantes, ¿no? El caso de los migrantes, que ahorita está tan sobre el tapete en América Latina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado abogados limpiando baños como mecanismo para sobrevivir una temporada mientras pueden hacer otra cosa. Trabajos como Uber, como Cabify, ese tipo de cosas, que permiten, bueno, yo mientras tanto me he montado en Uber y converso con la persona y de repente me dice, no, yo soy ingeniero, pero este es lo que puedo hacer en estos momentos. Eso es el concepto de empleabilidad. ¿Cuáles son las competencias que reclama la empleabilidad? La empleabilidad reclama, ¿verdad? Flexibilidad, sobre todo mucha flexibilidad, mucha creatividad. Recuerden aquello de la frase de Albert Einstein que dice que no tengo un punto de vista, tengo una vista para ubicar puntos. Ok, entonces yo puedo examinar entonces mi rango de competencia, ¿verdad? Y en un momento dado puedo decir también, ¿cómo aprovecho esta temporada para capacitarme en algo que hasta ahora no me había capacitado? Hay personas ingeniosas que están, por ejemplo, inventando con papel cositas y tal, y la logran vender. La logran vender. Y allí están teniendo ingresos. Están obteniendo ingresos para continuar su vida. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Patti, Wilfrido, Natalia. Hola, doctor. Hola, Natalia. Un gran abrazo. Bienvenida. Y también evalúo mis competencias entonces de 10 a 0. 10 es que tengo bastante competencia, que tengo una capacidad de empleabilidad bien flexible, bien abierta, bien dispuesta, ¿verdad? Y que por otro lado puedo decir, identifico también distinciones que harán que cuando yo le ofrezca mis competencias a alguien, no pueda resistir la tentación de tomarla. Es decir, bueno, sí, yo te necesito a ti, yo necesito tus competencias en específico, por X, Y o Z. ¿Ya? Y fíjense que esto es importante también para el curso de la vida, no solo en estos momentos difíciles, ¿no? Sino en los momentos normales también. ¿Cuántos, y eso es muy fácil, lo pueden buscar por la web, cuántos, por ejemplo, personas que fueron
millonarias, personas que tuvieron un desempeño que les hizo ganar muchísimo dinero, sobre todo artistas, deportistas, gente de los medios, ¿no? Que al operar con mucha cantidad de gente, pues sus posibilidades de ingresos son mucho mayores, que después uno ve que están viviendo en la calle, que son pordioseros. Eso porque no tuvieron la precaución de decir, yo de lo que gozo es de una empleabilidad o de una capacidad de generación que tengo que darle cuidado, mantenimiento y reparación oportuna. ¿Ya? O aplicarle los 4 pasos que hemos hablado que pronto van a convertirse en 5, ¿verdad? Que es, yo tengo que promover algo, estarlo promoviendo, darle cuidado, darle mantenimiento y darle reparación oportuna cuando me debía. Sino que se descuidaron con esos elementos y cuando quisieron reparar, pues resulta que ya es muy tarde. Y también en los otros casos, ¿no? Y voy a aprovechar, menciono el caso, por ejemplo, de Donald Trump. Donald Trump recibió una fortuna, heredó una fortuna, lo cual lo colocó, no una grandísima fortuna, no estaba entre, por ejemplo, a lo mejor no está ni siquiera entre los 100 más ricos del mundo, ¿no? Pero él contaba, esta es una entrevista que yo vi, él contaba cómo, por ejemplo, él 9 veces había quebrado. Y fíjense, ¿dónde está ahorita? En la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? El país más poderoso del mundo. ¿Qué va a pasar una vez que salga de la presidencia? Por allí vi, por ejemplo, una foto que mandaron de Arnold Schwarzenegger durmiendo en en una colcha allí al pie de la estatua que le levantaron de un hotel que hicieron en homenaje a él. Y resulta que ahora, como ya no es un gran actor, como ya no es el gobernador de California, no lo dejaron entrar al hotel que montaron en su nombre. ¿Ah? Y al cual pusieron la estatua enfrente de él como símbolo del hotel. Y el hombre va y dice, bueno, porque cuando le dijeron, tú tienes derecho a una habitación el resto de tu vida. El resto de tu vida. Y resulta que el hombre se aparece y dice, mire, yo vengo acá y le dice, no le podemos dar habitación a usted porque la demanda de la habitación es muy grande, entonces usted tiene que pagar. Entonces el hombre agarró su bolsa de dormir, la puso ahí frente a la estatua y se pasó toda la noche allí. Lo filmaron y lo publicaron y tal, mostrando precisamente cómo las cosas pueden cambiar, porque los seres humanos tenemos ese don, virtud, vicio, que es que podemos cambiar de opinión. No solo que podemos, es que cambiamos opinión a cada rato. Acá Patti dice cómo vencer el miedo a hacer algo diferente. Precisamente, Patti, la idea es, ¿el miedo de dónde viene? El miedo viene de un disparador. Ahora, ese disparador o detonante puede ser externo o puede ser interno. Cuando yo me quedo sin trabajo, por ejemplo, ok, eso fue un disparador externo. Pero cuando yo me voy a mi casa, ya el disparador no es externo, ya es interno. Ya pasó, ya me quedé sin trabajo, ya es una realidad distinta que estoy en el inicio de la búsqueda de un nuevo trabajo. Si yo asumo eso y digo, ok, el miedo fue en el momento en que me dieron, váyase, ya usted se terminó, ok, yo ahora ese miedo tengo que convertirlo en curiosidad, me monto sobre la sorpresa, me monto sobre la curiosidad y me monto sobre la reflexión y me monto sobre la herramienta. ¿Ya? ¿Qué te recomiendo, Patti? Por ejemplo, en primer lugar, la cata de emociones y la ruta del emocional. ¿Cómo es que yo tengo representada mi emoción? Trabajo la representación y busco la representación de la curiosidad.
y me meto en la curiosidad, utilizo anclas si son necesarias y me muevo hacia la reflexión. Cuando yo reflexiono, entro en un estado alterado de conciencia, entro en estado alfa y desde ese estado alfa empiezo a mover piezas. Empiezo a mover piezas. Y la pieza que voy a mover es esta. ¿Ya? Y esto lo digo porque, por ejemplo, esa es una competencia. La competencia, una de las competencias más importantes que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque la emocionalidad efectivamente nos agarra en lo que el disparador aparece. Pero 5 segundos después o 10 segundos después, yo tengo la opción de ponerla a moverse. Esa es una competencia. La capacidad de mover las emociones. Y dirigir esa emoción entonces hacia un sentimiento permanente de seguridad y de convicción, lo conecto con mi pensamiento, de que yo soy un proceso evolutivo. Por lo tanto, lo más importante es la ruta que yo estoy siguiendo, más que lo que pasó. Puede haber pasado cualquier cosa. Pero yo estoy en una ruta es hacia adelante, yo estoy en una ruta hacia el futuro, ¿ya? Por eso en Neurocode tenemos una frase o un proverbio que a veces la gente me dice, pero ¿cómo es eso? Porque estamos acostumbrados, estamos mal acostumbrados a esta idea de que solo existe el presente y tal, y ese poco de cosas. Eso es totalmente falso. Nuestro cerebro es un órgano diseñado para mirar y buscar el futuro. ¿Qué va a pasar a continuación? Ya, cuando usted se despierta en la mañana, usted no dice, estoy aquí en la cama y como estoy en la cama me quedo en la cama. No, no. Usted dice, me voy a parar, tiempo futuro, me voy a parar porque ahora voy a cepillarme los dientes, bañarme, preparar el desayuno. Es decir, siempre estamos orientados hacia el futuro. Por eso es que decimos el pasado es un tiempo para buscar opciones, competencias. ¿Cuáles son las competencias que yo traigo desde atrás que me sirven en este momento para que yo mi futuro sea diferente? La máxima que tenemos en Neurocode dice lo siguiente: si quieres saber cuál es la real motivación de lo que estás haciendo, búscalo en el futuro que allí está. Vector. En esto quiero insistir muchísimo. En la medida en que ustedes se convenzan, se sugestionen, se metan dentro de la idea de que ustedes son un vector, es decir, tengo dirección y sentido, me estoy moviendo en una dirección, ustedes se acercarán a la auténtica felicidad. ¿Ya? Ok, entonces una vez que examino mis competencias, esas competencias me van a decir si en este momento yo estoy listo o no estoy listo. Y esas son las posibilidades. Las posibilidades se refieren a aquellos recursos que yo tengo activos en este momento que me van a permitir ir tras lo que quiero. Que me van a permitir dar ese salto. ¿Ya? Estoy listo, estoy lista. Estamos listos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ok, ¿para qué si estoy listo? En este momento, si seguimos con la cuarentena, para lo que estamos listos es para seguir buscando y fortalecer recursos. Este no es momento de buscar trabajo. Este no es momento. Es momento de buscar competencias que yo ya he examinado que me faltan, capacidades que me faltan, conocimiento, información que me falta y que en este momento es que yo puedo integrar completamente a mi vida para dar el salto. Ese es este momento, esas son las posibilidades. Salir a buscar trabajo ahorita es absurdo. Lo que yo tengo que ver es, ok,
tengo recursos suficientes para llegar vivo y con mi grupo familiar, con el conjunto de personas que yo arrastro, que son los menores, ¿m? O los muy mayores, ¿verdad? Ese grupo que yo arrastro, hasta dónde me da. ¿Mm? Hay personas que me han dicho, no, no me da para 3 días más. Ah, bueno, si no te da para 3 días más, si tienes que salir a buscar alguna forma de ingreso. Amigos, familiares, préstame o regálame o ayúdame. Bueno, yo he visto personas pidiendo limosna, pues, y yo por lo menos, yo soy de lo que, si alguien me pide limosna, yo le doy. Claro. ¿Por qué? Porque eso se llama solidaridad humana. ¿Mm? Se llama solidaridad humana. ¿Ya? Recordemos que somos un tejido. Aquí nadie está solo. Aquí nadie se resuelve solo. No, señor. Ese ha sido uno de los grandes errores de los últimos años. Creer que puede solo. Nadie, absolutamente nadie puede solo. ¿Mm? Ni siquiera Donald Trump, pues, para volverlo a mencionar. Si Donald Trump da una orden y nadie le hace caso, no llega para ningún lado. Si a él no lo hubieran votado con B chiquita, ¿verdad? Si a él no lo hubieran votado, no sería presidente. ¿Y quién lo votó? Otra gente, no lo votó él. Es decir, formamos un tejido indisoluble, intrincado, imposible de romper. Sin embargo, habíamos vivido con el mito. Por eso es que muchos dicen también que este ha sido una oportunidad interesante para darnos unas cachetaditas a los humanos para volver a rescatar la condición humana. Porque eso es perder la condición humana. Cuando usted dice, lo único importante de la vida soy yo y no me interesa sino yo, usted perdió la condición humana. La perdió, la perdió. ¿Mm? Ya, por eso mismo es que hablamos de la necesidad de que en este momento quienes tienen realmente el poder son los que pueden solucionar este drama. Los políticos y los plutócratas. Ok, entonces vemos allí las posibilidades, ¿no? Las posibilidades. ¿Y a qué salimos? A ver cuáles son las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Por eso es que les digo, en este momento, por ejemplo, en este momento preciso, no es momento de salir a buscar trabajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las oportunidades están bloqueadas, las oportunidades están mediadas por esta situación de cuarentena, por esta situación de la presencia de un enemigo invisible que si nos descuidamos nos puede agarrar. Por eso decía, aquí en este momento para aplicar bien el MECEPO tenemos que ir al paso anterior. Gracias Isabel por ese comentario. ¿Ya? Pati dice, se paró la imagen, no sé si ya se resolvió o tal, pero lo importante es quizás también el oído en este caso, ¿no? Y la oportunidad que nos habla, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Mm? ¿Quiénes son los que de alguna forma van a pagar con gusto mi competencia? Van a pagar con gusto mi participación para que yo pueda tener ingresos y continuar viviendo, ¿verdad? ¿Dónde? Fíjense que hoy en día, ¿qué es lo que se está abriendo maravillosamente? Esta oportunidad. De hecho, algo que venimos trabajando y que está trabajando con mucha fuerza nuestra querida compañera Omidre Pérez, compañera de desarrollo de todas estas cosas de medicina ultramoderna, con lo que se llama la telemedicina. Ya que en este momento estamos hablando mucho de telemedicina. Por ejemplo, ahorita yo estoy pasando consultas únicamente por esta vía. No estoy pasando consultas presenciales. Y así estamos muchísima gente.
Mucha gente está prestando servicios, por ejemplo, los marqueteros, el mismo, por ejemplo, conseguir los alimentos los estamos consiguiendo, solicitamos, entonces sí, el que presta el servicio se traslada para traernos los alimentos. Pero hay una detención de la actividad física material que está siendo desplazada, no va a ser nunca completamente desplazada, supongo, pero sí en buena parte a través de esto. Entonces, tenemos que poner la mirada en esto como una oportunidad de trabajo, como una oportunidad de obtención de ingresos. ¿Mm? Las redes sociales. ¿Mm? Y la otra pregunta que nos hacemos cuando utilizamos la oportunidad es, ya dijimos con quién, dónde, cuándo. Y también pudiéramos añadir el cuánto. ¿Mm? ¿Cuánto le voy a dedicar a completar la herramienta Mesepo para que me sea útil a fin de que en lugar de estarme quejando o sufriendo porque no tengo trabajo o me botaron del trabajo o me suspendieron del trabajo? Por ejemplo, yo he hablado con algunos empresarios que me han dicho lo que hemos hecho es suspender a las personas por un periodo de tiempo y decirle, bueno, mire, queremos que usted se quede en su casa, le vamos a reducir los ingresos, le vamos a reducir el salario, mientras usted va a estar en su casa y cuando pase esta situación se reintegra nuevamente. ¿Mm? Eso es, digamos, la aplicación que le podemos dar desde Neurocodex, ¿verdad? El apoyo, la ayuda, la asistencia que brindamos, en este caso específico, con esta herramienta. Fíjense que esta herramienta tiene la característica de todas las herramientas con las que nosotros trabajamos. Se interconectan unas con otras. Entonces, por ejemplo, el merecimiento. Si tengo el merecimiento bajo, tengo que recurrir a herramientas de autoestima, herramientas de serenidad. Si veo que no cuento con muchos recursos, mis capacidades, mis competencias también las evalúo por debajo de 7, bueno, tenemos que utilizar herramientas como puede ser nuevo conocimiento, la inteligencia explosiva, etcétera, etcétera, ¿no? Las posibilidades, bueno, las posibilidades también, dominio emocional, sobre todo el famoso PDR, ASPDR, amor, seguridad, paciencia, disciplina y responsabilidad. ¿Mm? Y en cuanto a las oportunidades, bueno, negociación, capacidad de negociación, capacidad de comunicación, capacidad de influencia con integridad. De tal manera que se tejen fractalmente, así como está tejida la vida, ¿verdad? Fractalmente se tejen también las herramientas que nosotros ofrecemos. Y esta es una propuesta para que se haga universal. Ese, digamos, la mayor contribución que nosotros creemos que podemos hacer a la humanidad en estos momentos, que es ofrecerle un sistema de apoyo, de ayuda, de acompañamiento y de asistencia profesional que permita tejer la vida, Bueno, mi querido amigo, ¿habrá alguna pregunta, algún comentario por aquí? Vamos a ver. Hola, ok. Bueno, entonces, por ahora y hasta el próximo sábado, los dejo tranquilos para que vayan a continuar sus labores y llévense esta herramienta como uno de los recursos fundamentales. Esta es una herramienta preciosa que nos puede servir para muchas cosas y que en el día de hoy la hemos centrado en la tarea de qué hacer si nos quedamos sin trabajo, qué hacer si los ingresos están menguando y estoy entrando en línea de peligro. Así que gracias, Wilfrido,
y un abrazo y seguimos.